Buenas tardes, queridos alumnos, espero que estén bien como siempre. Continuamos con las tramas de los textos, seguimos con Rueda de Twentyman y Enrique Aurora con las claves para el estudio del texto. Hoy nos toca hablar de la trama argumentativa. La trama argumentativa es la que se caracteriza por plantear razonamientos, comentarios, explicaciones, con la finalidad de demostrar la validez de una idea u opinión. Creencia, que es la del autor, la mayoría de las veces se organiza en tres partes. La primera sería la tesis o introducción, también denominada hipótesis. Se presenta el tema a desarrollar o la problemática que se analiza desde el punto de vista. Segunda parte es la demostración, está integrada por diferentes secuencias argumentativas, utilizando diferentes procedimientos argumentativos como la ejemplificación, la justificación, criterios de autoridad, presentación de contrastes. En esta parte se trata de mostrar la aceptación, la duda o la refutación de la tesis. Luego viene la conclusión. Aquí se retoma el planteo inicial y se sintetiza la aceptación o negación del mismo. Este tipo de texto ejerce una fuerte presión sobre el receptor, ya que intentan convencerlo. Es fundamental en este tipo de texto el uso de conectores y modalizadores. ¿Dónde encontramos este tipo de texto argumentativo? En los artículos de opinión, editorial, las monografías, las publicidades, las propagandas, y en la parte oral sería, por ejemplo, los sermones de los sacerdotes, los discursos políticos, etc. Ahora hablamos de la trama descriptiva. Se encuentran aquellos textos que explican las características particulares de un objeto, de un lugar, un sentimiento, una persona o un proceso. Es frecuente encontrar proposiciones yuxtapuestas o coordinadas. Adquieren importancia los sustantivos y adjetivos. El procedimiento básico es la acumulación de datos concretos. No presentan un principio de orden predeterminado ni un cierre previsible. Puede referirse a sucesos o acontecimientos, pero la forma de enfocarlo se diferencia de la narración. Es poco frecuente que una descripción forme textos completos. Generalmente está al servicio de otro tipo de texto como la narración o la exposición. Ejemplo de este tipo de texto: la definición, la receta, el prospecto, la nota de enciclopedia, el informe de experimentos, un instructivo, etc. La trama dialogal. Este tipo de trama aparece directamente en interacción lingüística, diálogo entre distintos participantes de una situación comunicativa. En la conversación es muy importante el uso del turno de la palabra. Fundamental es el uso del pronombre. Los textos con este tipo de trama son las obras de teatro, comedia, sainete, también la entrevista, el reportaje, la historieta puede presentar. También en el aviso publicitario, la propaganda, etc. La trama expositiva. La trama expositiva es aquel en el que predomina la función informativa del lenguaje, ya que la intención del autor es ampliar la información del destinatario sobre un determinado tema. No solo proporcionan datos, sino que ejemplifican, explican, ilustran y orientan al lector. Son textos expositivos, por ejemplo, una guía turística, un folleto, una nota de enciclopedia, un informe sobre ecología. Sus características son: predominan las oraciones enunciativas, se prefiere el uso de la tercera persona gramatical, se usa un vocabulario preciso y específico al área, a que se refiere, ya sea científico, técnico. Los verbos de las ideas se emplean en el modo indicativo, se evitan las expresiones que manifiestan la subjetividad del emisor, la información se presenta por acumulación o yuxtaposición. Los textos expositivos pueden presentar diferentes formas de organización, superestructuras. Se puede distinguir 5 formas.
Primero, la organización narrativa o secuencial es la que explica en un proceso histórico o natural o una secuencia de hechos sucedidos en el tiempo. Por ejemplo, un libro de historia, el tema de la Revolución Francesa o donde se presentan fases del proceso de algo. La segunda, organización descriptiva, puede explicar cuáles son las características de un objeto, lugar, fenómeno, por ejemplo, un libro de geografía. Organización causal, sobre un determinado tema, hecho o fenómeno. Se van explicando las causas y las consecuencias, por ejemplo, un texto de medicina. Organización problema-solución. Son los textos que plantean un problema y las posibles formas de resolverlos. Por ejemplo, el texto de economía. Una organización comparativa son textos en los que se comparan dos o más fenómenos, hechos o realidades, con la finalidad de delimitar las semejanzas y diferencias entre ellos. Por ejemplo, un texto de economía que compare con la actividad industrial. Pueden coexistir distintos tipos de trama en un texto. Pueden ampliar esta parte, este tipo de temas, digamos, que yo le di, de las funciones del lenguaje, de las tramas de los textos, también con Marta Marín, que habla en la enseñanza de la lengua, la parte lingüística de la enseñanza de la lengua, de Marta Marín. Esa también pueden usar para ampliar la parte de las funciones del lenguaje. Seguimos trabajando y como ustedes verán, en la misma novela ustedes han encontrado diferentes tramas. Estar atento a la lectura e ir digamos, mirando todo lo que se va explicando sobre la base de la lectura. ¿Cómo vamos con la tarea? ¿Todo bien? Bueno, hasta la próxima.